Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Olbaid y vamos a comenzar con el paso, antes ahora sí de entrar en materia de mezcla y masterización. Y lo primero, y es muy importante y creo que muchos de ustedes lo pasan por alto, y es la organización. La organización es algo fundamental. Ustedes piensen un poco, se te descompone el auto y lo llevas con el mecánico. Llegando al taller encuentras que hay una llanta tirada por allá, tornillos por todas partes, herramienta llena de grasa, sucia, coches desarmados por aquí y por allá. Y le preguntas al mecánico mientras él está viendo dónde dejó una herramienta tirada. ¿Tú qué pensarías de ese mecánico? ¿Pensarías que es alguien profesional, que es alguien que hace bien su trabajo? Yo sé que esto es una primera impresión y tal vez no signifique que así sea, pero así de primera vista tú dirías que es alguien muy desordenado, que no es profesional. Y es que el ser organizado se tiende a darle poco valor, pero la verdad es que es muy importante por varias razones. La primera es que vas a agilizar muchísimo tu trabajo. Tú puedes invertir un poquito del tiempo a crear una plantilla como la que les voy a mostrar en este momento, para que cada nuevo proyecto que comiences de ahora en adelante ya tenga una estructura, tenga una organización. De esa manera tú ya sabes dónde está cada una de las cosas, y eso te va a ayudar a que mejores mucho el tiempo que tú vas a invertir al momento de mezclar. El segundo factor por lo cual esto es muy importante es el psicológico. Cuando tú ya ves que está todo ordenado, tú ya sabes dónde está cada cosa, puedes ir directamente y lo encuentras y comienzas a trabajar con ello. En cambio, si está todo desorganizado, tienes que andar buscando y dónde dejé este lead y qué es lo que está sonando acá. Entonces ese tiempo que aparte estás perdiendo también te está quitando concentración, está haciendo que pierdas el foco, que pierdas lo que estás haciendo, no la concentración. Entonces ese factor psicológico es muy importante, sobre todo porque para poder mejorar en la mezcla y la masterización tienes que practicar mucho. Entonces, si tienes una buena organización, esto no se hace tedioso, lo puedes hacer continuamente y mientras más lo haces, más vas a mejorar. Muy bien, entonces la organización es muy importante. Ahora, ¿cómo se pueden organizar? Esto dependerá mucho del flujo de trabajo de cada quien, dependerá también del software que ustedes utilicen. En este caso voy a poner el ejemplo con FL Studio, pero ustedes lo pueden hacer sin importar el software que utilicen. Simplemente traten, ¿no?, de absorber las ideas principales y ustedes la aplican al programa que usen. En este caso, si quieren descargar esta plantilla, lo voy a dejar aquí abajo. Hay un link en la descripción para que la puedan bajar y puedan ver exactamente lo mismo que yo. Si es que ustedes quieren utilizar mi mismo trabajo, o ustedes pueden hacer algo que esté adecuado a sus necesidades. Muy bien. Lo primero, necesitamos tener un orden de acuerdo a elementos, de acuerdo también a la importancia. Vamos a separar en grupos. El primer grupo normalmente es todo aquello que son las automatizaciones que están ocurriendo globalmente. Es decir, por ejemplo, un barrido de filtro, ¿no?, que se aplique a toda la mezcla, un efecto de phaser, un efecto de una ecualización de radio, cosas por el estilo que afectan a todos los sonidos para que los podamos visualizar rápidamente. Es conveniente tenerlos arriba. Yo aquí también tengo el sidechain. El segundo grupo que deben de tener es el de la percusión. Y aquí dentro del grupo de la percusión, y sobre todo hablando de música electrónica, el kick es el más importante. Por eso el kick está hasta arriba. Después sigue el clap y el snare, porque esos son los que siempre van a contrarritmo, apoyando al kick. Entonces estos serían los de segunda importancia. Luego vienen los platillos. Los platillos también son importantes porque van a acentuar frecuencias agudas, y eso también da una sensación como de rapidez y de brillo a nuestra percusión. Y bueno, ya más adelante vienen otras percusiones secundarias, loops y cualquier otro tipo, ¿no?, de percusión que ustedes quieran utilizar. Entonces ya vamos dos grupos, el de el maestro y el de la percusión, y muy en concreto el de el kick. Yo sé que en otro software todo viene así, ya digamos que directo. Aquí mismo tú seleccionas el track y aparecen los efectos. En el caso de FL Studio, pues bueno, tú lo tienes que asignar al mezclador. Y bueno, aquí te da la ventaja de que puedes hacer diferentes envíos. Aunque digamos que aquí hay uno solo que está representando al kick, normalmente se pueden utilizar 2, 3, 4 más sonidos para que entre todos conformen un solo sonido de kick. En ese caso tienes que tener cuidado de asignar cada capa a un canal diferente, y después cada una de esas capas se están uniendo para representar un solo sonido, y en este caso sería este, ¿no?, el kick, el boost del kick,
donde yo ya puedo controlar el volumen de todo eso. Vamos a verlo en un momento más. El segundo elemento que es muy importante es el bajo o los bajos, en el caso de que necesites varios. Entonces aquí he puesto también varias capas. Ustedes ya lo estarán haciendo también de acuerdo al género que ustedes produzcan. Habrá algunos que con un track es suficiente. En este caso he puesto 5 por cualquier cosa. Y los clips de automatización también deben de ir organizados dentro de cada uno, ¿no?, de elementos. Si yo voy a hacer algo que tiene que ver con una automatización del bajo, por ejemplo, lo subo el volumen, aplico un filtro, una distorsión, lo que sea, hay que colocarlo dentro del mismo grupo. Con esto ya llevamos 3 y seguimos ahora con la vocal o el lead. Esto ya va a depender mucho de si tu canción es vocal o no, pero bueno, normalmente cuando estamos hablando de prácticamente cualquier género, existen 3 elementos principales que son el kick, el bajo y tu lead. Si no hay lead, entonces es el vocal, y si no hay vocal, pues bueno, habrá un instrumento principal. Entonces esos 3 son muy importantes, por eso aparecen en ese orden también en nuestra organización. Y bueno, aquí está la voz, y si no hay voz, entonces ocupamos el lead. Luego ya vienen los sintetizadores secundarios, pueden ser plugs, otros sintes, pueden hacer instrumentos acústicos, pads, strings, pianos y algún otro instrumento adicional. Y por último, los efectos especiales, que pueden ser de atmósfera, foley, subidas, bajadas, todo esto que ya lo he explicado antes en el curso de diseño de sonido. Está por aquí arriba a la derecha si quieres ver cómo poder identificar qué es cada uno de estos sonidos. En mi curso de diseño de sonido te explico, ¿no?, qué es lo que hace que un bajo sea un bajo, qué es lo que un lead hace que sea un lead, y todas estas definiciones. Ahora vamos a hablar un poquito más del orden, esta vez visto desde el punto de vista del mezclador. Hablamos de que si tu sonido tiene varias capas, los agrupes y luego todo esto lo mandes a un bus. Es muy importante que hagan buses. Los buses te van a facilitar la vida bastante, porque te va a ayudar a mantener los niveles de volumen relativos entre las capas, y además si tú quieres aplicar un efecto a un grupo completo, lo puedes hacer directamente en el bus. Vamos a poner un ejemplo. Tengo aquí esto que es el kick. Esto está separado del resto de la percusión. Y tengo todos estos canales que son de la percusión. Imaginemos que yo quiero hacer un filtro para quitar toda la percusión, ¿no?, un filtro paso bajo, por ejemplo. Sería muy complicado que para todos estos, los que yo esté utilizando, aplique un filtro paso bajo a cada uno de ellos y luego una automatización. En lugar de eso, todo está siendo enviado hacia este canal, ¿ok? Y en este yo puedo aplicar el efecto, hago mi barrido de filtro y así solamente utilicé uno y tengo control sobre todo. Esto también puede ser cierto cuando estamos haciendo compresión, cuando estamos haciendo reverb, delay. Cualquier efecto que queremos aplicar de forma global, los buses nos van a ayudar mucho. Otra de las cosas que les comentaba es los volúmenes relativos. Una cosa es que, por ejemplo, dentro de un grupo, no un mismo grupo, vamos a decir que yo quiero que cierto sonido, por ejemplo el crash, a lo mejor esté alto respecto a su variante invertida, por ejemplo así, ¿no? Vamos a suponer. Si yo quisiera mantener esta misma relación, tendría que seleccionar a lo mejor los dos y moverlo arriba y abajo. Pero si ya hubiera, ¿no?, otros elementos más relativos que dependan de este mismo ajuste, por ejemplo, a lo mejor está el ride y yo quiero que este platillo esté 1% debajo del ride y luego quiero que este esté al mismo nivel del crash, entonces ya tendría yo que empezar a mover más cosas al mismo tiempo para mantener esa relación. Así que todo esto se soluciona si usas un bus, porque con el bus simplemente lo tomas y lo subes arriba y abajo, y estas relaciones que son simplemente entre esos pocos elementos se mantienen a lo largo del bus. Esto también es cierto cuando estamos hablando, por ejemplo, de un lead. Tengo aquí un lead y digamos que una es una capa grave, otro es una capa muy brillosa, luego tengo ruido blanco, tengo un plug que forma parte de eso, una sección que es de pad. En lugar de mover todos estos manteniendo la relación, puedo simplemente mover el puro lead, ¿no?, el bus lead, y de esa manera estoy haciéndolo mucho más fácil, más rápido y más preciso. Otra de las grandes ventajas de trabajar con buses es que podemos volver a remezclar muy rápidamente. Si yo ya tengo mezclada toda una sección de batería, ¿no?, digamos que ya estoy haciendo mis ajustes, snare por aquí, hats allá, ¿no?, ya tengo todo ajustado de forma relativa entre ellos. Y en mi mezcla, de repente, en mi mezcla completa, digo, ok, creo que la batería quedó demasiado prominente. Pues igual, simplemente bajo el volumen o quiero volver a hacer todo. Entonces tomo solamente los buses,
los llevo hacia abajo y otra vez comienzo a mezclar, ¿no? Ya sin preocuparme de mover estos que son independientes. De esa manera simplificamos muchísimo el trabajo y de esta manera pues también vamos a poder ser todavía mucho más óptimos en todo este trabajo de la mezcla. Otra consideración a tener en cuenta son los buses auxiliares, es decir, estos efectos que tal vez son recurrentes, que utilizamos seguidos y no queremos estarlos insertando en cada canal que lo necesite. Dos de ellos son la reverberación y el delay. Entonces aquí es muy conveniente, como los tengo del lado derecho, que ya todos los canales de forma predeterminada están siendo enviados a esos canales, pero están en cero. De tal forma que solamente cuando yo necesite un poquito de estos efectos que están en los buses auxiliares, lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, aquí selecciono plug 1 y luego le doy, no sé, aquí un poquito de delay. De esa manera yo ya no tuve que insertar otro plugin de delay acá. Y también estoy ahorrando recursos, entonces es más rápido y también es más limpio y más eficiente. Y ya por último, todos los buses, por ejemplo aquí tengo toda la batería y la batería está siendo enviado a un solo bus. Luego tengo el bajo y todo el bajo está siendo enviado a un solo bus. Y así todos los grupos están siendo enviados a buses y al final todos los buses los tengo enviado a un solo canal. Este sería mi canal de la mezcla y luego de la mezcla pasamos a el canal del master. Entonces hay algunos efectos que de repente nosotros lo queremos aplicar a todo, absolutamente a todo. Entonces eso se aplicaría aquí en el bus de mezcla en lugar de el de master. El de master va a ser simplemente reservado para aplicar a las cosas que ya van a ser de masterización, de cosas que nosotros queremos ecualizar, comprimir, maximizar, saturar, etcétera, en la masterización. Aquí en la mezcla podríamos nosotros aplicar efectos que queremos que se aplique a todo, pero no como masterización, sino como un efecto creativo. Como por ejemplo ahí meter un barrido de filtro, meter de repente un efecto de flanger, meter un efecto de repente para abrir el estéreo y volverlo a cerrar. Cosas por el estilo que solamente funcionan como efectos especiales, pero que se aplican a toda la mezcla. Eso tiene que ser colocado aquí. Y bueno, ya en este canal, ahora sí, al máster y pasaríamos a la siguiente etapa, que es la masterización. Muy bien, ya tenemos todo organizado y aquí pueden ver, si selecciono el máster, hay un efecto que dice análisis, es un patcher y aquí están incluidos otros efectos que son herramientas de análisis. Eso lo vamos a ver en el próximo episodio porque necesitamos no solamente confiar en lo que estamos escuchando, ya como vimos en episodios pasados, ¿no? Depende si tienes monitores, si tienes audífonos, hay tratamiento acústico, si ya descansaste los oídos o no. Aparte de eso necesitamos apoyarnos con herramientas de análisis y eso lo vamos a ver en el próximo episodio. Así que eso sería todo, espero que les haya gustado. Si fue así no olviden dejarme un like, un comentario que les está pareciendo este curso hasta ahora. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos, porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezcle o masterice alguno de sus trabajos, se pueden poner en contacto conmigo con todas las redes sociales que están abajo en la descripción o visitar mi página que se las voy a dejar por aquí arriba, allbytemusic.com, donde además podrán encontrar samples, presets, plantillas, cursos, equipo y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.